Mientras tanto, le cuento que en medio de la polémica que generó la reforma a la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de la presidenta Claudia Sheinbaum, este jueves se inicia el primero de 5 conversatorios en el Senado de la República. Los detalles los tiene Leticia Robles de la Rosa. Leti, buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Buenos días a toda tu audiencia. Pues se confirma lo que tú y yo platicamos hace unos días en el alto interés que se tiene en este tema en particular, Pascal, porque originalmente el Senado de la República iba a escuchar a 6 personas en este primer conversatorio, pero es tal el número de personas que se inscribieron, pues que se aumentó la lista a 25. Y estamos hablando, Pascal, de personas que conocen el sector en materia técnica. Tan solo te comento, van a estar el primer presidente que tuvo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras, y bueno, pues el último presidente, que es Javier Juárez. También, Pascal, pues va a estar Priscila Ruiz Guillén, de Artículo 19, José Antonio García, presidente de la CIRT, estará Lisi Navarro, presidente de la MIC, estará Clara Luz Álvarez, de la Universidad Panamericana. Pascal, habrá académicos, profesionales del sector, desde el área técnica administrativa, digamos, y también los operadores, los concesionarios, tanto de radio y televisión. En este primer conversatorio, Pascal, el tema son las políticas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Y se prevé, Pascal, pues que este primer conversatorio tenga una duración de al menos 5 horas, Pascal, porque si bien solamente les darán 5 minutos a cada uno de los expositores, lo cierto es que el tema pues va a llevar a una discusión que implicará posicionamientos de partidos políticos, pero también una segunda ronda, si así lo consideran, para que respondan los especialistas a las preguntas concretas, Pascal. Es un listado de participaciones que se antoja interesante, Pascal, porque sí son personas que conocen el sector. No estamos hablando de, pues, digamos, improvisados, sino que tengan alguna filia política o partidista, sino de especialistas que han estado metidos en este tema desde hace años, Pascal. Leti, ¿qué disposición hay de los legisladores de escuchar las posiciones de los expertos? Te pregunto eso y te pregunto también, ¿de dónde surge el término conversatorio? Yo me acuerdo que en algún tiempo hablábamos de parlamento abierto, pero por lo visto ese término o se ha desprestigiado o entrado en desuso o no sé qué ha pasado. Así que cuéntame, ¿por qué conversatorio y qué disposición hay de escuchar a quienes ahí van a participar y que fueron convocados para eso? Mira, Pascal, hay una diferencia en el mundo legislativo, hay una diferencia entre un foro, un parlamento abierto y un conversatorio. El conversatorio es un mecanismo en el cual los legisladores escuchan muchas voces, pueden o no pueden tomarlas en cuenta. En un foro se puede, bueno, también escuchar personas para dudas concretas que puedan tener los legisladores. Pueden o no pueden incluirlas en sus decisiones legislativas. Un parlamento abierto sí implica que las personas que participan en él, sus opiniones, pues se traduzcan en cambios, en un dictamen para una reforma o una nueva ley, Pascal. Entonces, sí hay una diferencia en estos 3 modelos. Hoy es un conversatorio que lo que está implicando es que los senadores pues van a escuchar a los interesados en el tema. Pueden o no pueden incluirlo, pero te comento, la semana pasada los presidentes de las comisiones dictaminadoras, quienes asignaron al senador Javier Corral para que sea el responsable de estos conversatorios, expresaron que sí tienen disposición a incluir las opiniones para hacer modificaciones a la ley. Ellos expresaron de manera concreta a José Antonio Álvarez Lima, que él es el responsable de todo el proceso legislativo, porque es el presidente de la comisión madre, digamos, que es de radio, televisión y cinematografía. Él dijo que desde el artículo 1 hasta el último artículo transitorio, el dictamen está sujeto
a modificaciones, Pascal. Ahora, hay que esperar. Se supone que al terminar estos conversatorios, las comisiones, que terminarán en la última semana de mayo, las comisiones se van a empezar a reunir para, y ahí lo voy a entrecomillar, arrastrar el lápiz y cierro la comilla, porque pues estos senadores no le meten mano a los dictámenes, pero bueno, se supone que tienen la primera quincena de junio para hacer los cambios que consideren emanaron de estos conversatorios. Entonces, digamos, Pascal, hoy iniciamos estos conversatorios pues con la buena fe de los participantes en que sus voces podrán incidir en algo, pero será hasta la segunda quincena de junio, cuando sepamos si los tomaron en cuenta o nada más los usaron para legitimar un proceso que fue pues polémico desde el momento en que se hizo pública la iniciativa, Pascal. Sí. Pues muy bien, Leti, vamos a estar atentos a ello. Seguimos conversando con nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa. ¿Qué va a pasar con los candidatos impugnados? Ayer los presidentes de las cámaras de diputados y del Senado de la República advirtieron que si se mantienen esas candidaturas y el INE no las baja, van a ir al Tribunal Electoral. Cuéntanos, Leti. Así es, Pascal. Bueno, pues estamos viendo que les guste o no les guste a los presidentes del Congreso de la Unión, pues hubo fallas en los comités de evaluación del Poder Legislativo, porque bueno, pues se les colaron algunos perfiles que están relacionados con el crimen organizado, según los propios presidentes de Cámara de Senadores y del Senado de la Cámara de Diputados, y también algunas organizaciones civiles y ciudadanos en lo común, Pascal. Bueno, el domingo ambos presidentes presentaron 3 cartas a la presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Una para hablar sobre un grupo de candidatos que a jueces y magistrados, la mayoría en materia penal, que pues han sido señalados de tener nexos con algunos grupos criminales. Otra parte de ellos lo señalan como jueces y magistrados en activo, también la mayoría en materia penal y materia mixta. Recordemos, en la materia mixta, bueno, pues trata muchos temas, entre ellos la penal. Entonces, en total son 18. Este es el último grupo de juzgadores actuales. Lo señalan los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados de haber emitido sentencias que beneficiaron a criminales y que por lo tanto pues no pueden continuar en su labor. Este grupo, Pascal, de juzgadores en activo y que van por una elección, pues no pasaron por el tamiz de los comités de evaluación. Ellos tuvieron pase directo a las boletas. Y hay otro grupo de 8 aspirantes, 7 de ellos fueron evaluados por el Comité del Ejecutivo Federal y 1 del Poder Legislativo, que no cumplen con el requisito constitucional de tener al menos 8 de calificación en sus estudios de licenciatura en Derecho, Pascal. Entonces, bueno, pues algunos tienen el 7.45, es decir, no tienen el 8 y aún así los dejaron pasar. Pero bueno, ahorita están pidiendo que los bajen. El INE ya dijo que no los puede bajar, que ya están impresas las boletas y que hasta que termine la elección. En eso difieren los presidentes del Congreso de la Unión. Y entonces ellos pues están diciendo que si el INE hoy decide no retirarlos, pues ellos van a recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, Pascal, hemos sabido, todo el país se ha dado cuenta en los últimos meses que pues el Tribunal Electoral la mayoría de las veces concede a lo que le piden los jefes del Poder Legislativo en el país, Pascal. Bueno, pues el INE va a discutir esto en su Consejo General del día de hoy, ¿no? Así es, Pascal. Y en función de su resolución, bueno, pues tanto Gerardo Fernández como Sergio Gutiérrez Luna, pues van a anunciar qué es lo que van a hacer.
Bueno, entonces, ¿cuándo puede preverse que lleven este asunto ante el tribunal? Porque se está acercando la fecha de la votación, Leti. Así es, Pascal. Bueno, pues lo tendrán que hacer hoy mismo, elaborar la impugnación ya formal y pasarla ya al tribunal, porque las cartas que mandaron a Guadalupe Tadei no son estrictamente una impugnación, sino como una especie de alerta o petición formal. Pero ya la impugnación, para que llegue al tribunal, pues tendrán que presentarla esta misma semana, Pascal, es decir, entre hoy y mañana. Bueno, Leti, estaremos atentos a lo que ocurra y te agradezco mucho el reporte. Gracias a ti, Pascal. Muy buenos días. Buenos días. Gracias a Leticia Robles de la Rosa.